¿Cuántas veces te has preguntado por qué, aún orando, aún leyendo la Biblia, aún congregándote fielmente, sientes como si hubiera una barrera invisible entre tú y la presencia de Dios? ¿Has notado que hay días en que tu mente está nublada, tu espíritu pesado, y esa conexión íntima con el Altísimo parece estar distante? Billy Graham, durante sus 60 años de ministerio, predicó a millones de personas que luchaban con esta misma batalla invisible. En sus cruzadas alrededor del mundo, él veía rostros llenos de hambre espiritual, corazones sedientos de Dios, pero muchos de ellos tenían algo en común. No entendían cómo el enemigo estaba usando algo tan simple como su alimentación diaria para robarles la claridad espiritual y la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 19, 20, «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Billy Graham solía decir: cuando descuidamos el templo que Dios nos ha dado, estamos descuidando nuestra capacidad de servirle con excelencia. Y esta noche, como en aquellas grandes cruzadas que transformaron naciones enteras, Dios quiere revelarte una verdad que puede cambiar no solo tu salud física, sino tu sensibilidad espiritual para siempre. ¿Estás listo para descubrir cómo el enemigo ha estado usando tu mesa, tu cocina, tus hábitos alimentarios más básicos para mantener tu espíritu en una neblina que te impide caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para ti? Esta lucha interna que sientes, esta batalla entre lo que sabes que es correcto y lo que tu cuerpo anhela, no es nueva ni es un misterio para Dios. Billy Graham ministró a reyes y mendigos, a ricos y pobres, a educados e iletrados, y en todos ellos vio la misma necesidad. La necesidad de entender que la guerra espiritual no solo se libra en el altar de oración, sino también en la mesa del comedor. Desde pequeños, muchos hemos sido condicionados por una industria que no tiene en mente nuestra salud espiritual. Fuimos criados pensando que ciertos alimentos son normales, naturales, incluso necesarios, sin entender que algunos de ellos funcionan como cadenas invisibles que mantienen nuestro espíritu en un estado de letargo espiritual. Billy Graham lo entendía perfectamente cuando predicaba sobre la disciplina del creyente. Él sabía que un guerrero de Dios necesita no solo estar fuerte espiritualmente, sino también físicamente preparado para las batallas que el Señor pone delante de él. Como decía el gran evangelista, Dios quiere que seamos santos en espíritu, alma y cuerpo. Yo sé que no es fácil escuchar esto. Dios entiende que hemos formado vínculos emocionales con ciertos alimentos. Como decía Billy Graham, Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. Él entiende que algunos de estos alimentos han sido tu refugio en momentos de tristeza, tu celebración en momentos de alegría, tu compañía en momentos de soledad. Pero la raíz del problema no es emocional, es espiritual. Billy Graham lo predicó durante décadas. Hay fuerzas invisibles trabajando constantemente para mantener al pueblo de Dios en un estado de confusión, pesadez y falta de claridad espiritual. Y una de las estrategias más sutiles del enemigo es usar nuestra alimentación diaria para crear una neblina en nuestro templo espiritual. Lo que pocos entienden es que ciertos alimentos funcionan como drogas legales que alteran no solo nuestro estado físico, sino nuestro estado espiritual. Billy Graham lo sabía muy bien cuando predicaba ante multitudes. Había personas que oraban fervientemente, que leían la Biblia con devoción, pero que luchaban constantemente con una pesadez inexplicable, una falta de gozo, una sensación de estar desconectados de la presencia de Dios.
La Biblia revela una verdad que puede transformar completamente tu perspectiva. La misma verdad que Billy Graham proclamó en estadios llenos: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús ayunó por 40 días y 40 noches, no solo estaba demostrando disciplina física, estaba demostrando que hay una conexión directa entre lo que entra en nuestro cuerpo y nuestra capacidad de discernir y obedecer la voz de Dios. Como decía el gran evangelista Billy Graham, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y esa verdad viene directamente del trono de Dios. No es una sugerencia, es una declaración, no es una opción, es un mandamiento. Y cuando comenzamos a entender esta verdad con la misma seriedad con que Billy Graham la predicaba, todo cambia. Permíteme revelarte algo que puede transformar tu vida espiritual para siempre. Durante décadas de ministerio, observando a miles de creyentes, estudiando no solo la palabra de Dios, sino también entendiendo cómo el enemigo opera en estos tiempos finales, hay 3 alimentos específicos que Satanás usa sistemáticamente para mantener al pueblo de Dios en un estado de letargo espiritual, confusión mental y desconexión de la presencia del Altísimo. El primer alimento que debes eliminar de tu vida es el azúcar refinada. La Biblia nos enseña que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque entendía que había alimentos que podían afectar su capacidad de recibir visiones, de interpretar sueños, de mantener esa conexión clara con el Dios Altísimo. Billy Graham pasó décadas observando cómo ciertos alimentos afectaban no solo la salud física de las personas, sino su capacidad de responder al llamado del altar, su sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo durante las predicaciones. El azúcar refinada funciona como una droga que crea picos y valles emocionales, que genera adicción, que mantiene tu mente en un estado de constante agitación que hace muy difícil entrar en esa quietud donde Dios habla. Cuando consumes azúcar refinada regularmente, tu cuerpo entra en un ciclo de adicción que es muy similar a lo que experimentan las personas con drogas fuertes. Hay picos de energía seguidos de caídas devastadoras. Hay antojos compulsivos que te llevan a buscar más y más. Hay cambios de humor que te hacen irritable, ansioso, deprimido. Y todo esto crea un ruido interno que hace muy difícil escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Billy Graham lo entendía perfectamente cuando hablaba sobre la disciplina del creyente. Él sabía que un guerrero de Dios necesita estar en control total de sus apetitos, de sus antojos, de sus deseos carnales. No puedes estar sujeto a los antojos de azúcar y al mismo tiempo ser libre para responder inmediatamente cuando Dios te llama a orar, a ayunar, a ministrar, a estar disponible para su obra. La Biblia dice en Gálatas 5:16, «Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Cuando eres esclavo del azúcar refinada, estás satisfaciendo constantemente un deseo carnal que te mantiene atado a ciclos de compulsión que no glorifican a Dios. Como decía Billy Graham, no podemos servir a 2 señores, o servimos a Dios o servimos a nuestros apetitos carnales. Moisés pasó 40 años en el desierto comiendo maná, un alimento simple, puro, enviado directamente del cielo. Durante esos 40 años, su rostro brillaba con la gloria de Dios. Su conexión con el Altísimo era tan clara que podía recibir los 10 mandamientos, las instrucciones detalladas para el tabernáculo, las leyes que gobernarían una nación entera. Billy Graham lo entendía perfectamente. Hay una conexión directa entre la simplicidad de nuestra alimentación y la claridad de nuestra comunicación con Dios. David
El rey que fue conforme al corazón de Dios, escribió en el Salmo 23, «Me hace descansar en verdes pastos». Los verdes pastos representan alimento natural, puro, sin procesar, sin artificiales. Cuando David escribía esos salmos que han alimentado espiritualmente a millones de personas durante milenios, su dieta consistía en alimentos simples, naturales, que no interferían con su capacidad de recibir inspiración divina. Billy Graham enseñaba que Dios separa para preparar. Y parte de esa separación incluye separarte de los alimentos que la mayoría consume sin pensar, sin entender cómo esos alimentos afectan su capacidad de ser sensibles a la voz de Dios. El azúcar refinada es uno de esos alimentos que debes eliminar completamente si quieres caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. El segundo alimento que debes eliminar de tu vida son los alimentos procesados con químicos artificiales. Esther fue llevada al palacio y pasó un tiempo en total separación, purificándose con aceites y especias naturales antes de presentarse ante el rey. Billy Graham enseñaba que Dios separa para preparar, y parte de esa preparación incluye purificar nuestro templo de todas las toxinas que pueden interferir con nuestra capacidad de ser usados poderosamente por Dios. Los alimentos procesados están llenos de químicos que tu cuerpo no reconoce como alimento real. Conservadores, colorantes artificiales, saborizantes químicos, estabilizantes, emulsificantes. Cada uno de estos químicos crea una carga tóxica en tu hígado, en tu cerebro, en tu sistema nervioso, que afecta directamente tu capacidad de pensar con claridad, de discernir espiritualmente, de mantener esa conexión íntima con la presencia de Dios. Billy Graham lo sabía muy bien cuando predicaba sobre la santificación del creyente. La santificación no es solo un concepto espiritual abstracto, es también muy práctica. Significa separarte de todo lo que contamina tu templo, todo lo que interfiere con tu capacidad de ser un vaso limpio que Dios pueda usar para su gloria. Cuando consumes regularmente alimentos procesados, estás introduciendo en tu templo sustancias que crean inflamación en tu cerebro, que alteran tu estado de ánimo, que interfieren con la producción natural de neurotransmisores, que te permiten experimentar gozo, paz, claridad mental. Como decía Billy Graham, Dios quiere que experimentemos su gozo en plenitud, pero no podemos experimentar esa plenitud si estamos constantemente llenando nuestro templo con sustancias que interfieren con el diseño perfecto que Él creó. Pablo, el gran apóstol que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, habló constantemente sobre la disciplina del cuerpo. En 1 Corintios 9:27 él dice, «Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Pablo entendía que había una conexión directa entre el control de sus apetitos físicos y su capacidad de mantener la autoridad espiritual necesaria para escribir bajo inspiración divina, para plantar iglesias, para realizar milagros. Billy Graham aplicó este mismo principio durante décadas de ministerio. Él mantenía una disciplina estricta no solo en su vida de oración y estudio de la palabra, sino también en su alimentación. Entendía que para predicar con la autoridad que conmovía multitudes, para mantener esa claridad mental que le permitía recordar cientos de versículos bíblicos sin notas, para tener la resistencia física necesaria para predicar durante horas bajo cualquier clima, necesitaba mantener su templo libre de todo lo que pudiera interferir con la obra del Espíritu Santo en su vida. Los alimentos procesados también crean adicción. Los saborizantes artificiales están diseñados específicamente para hacer que anheles más y más de esos productos.
Las compañías que fabrican estos alimentos invierten millones de dólares en estudiar exactamente qué combinación de químicos creará la mayor adicción posible. Y cuando eres adicto a ciertos alimentos, no eres libre. Como decía Billy Graham, Cristo nos llamó a la libertad, pero muchos creyentes viven esclavizados a apetitos que controlan sus decisiones diarias. El tercer alimento que debes eliminar de tu vida es la carne procesada con hormonas y antibióticos. La Biblia nos enseña en Levítico que Dios tenía instrucciones muy específicas sobre qué animales podía consumir su pueblo y cómo debían ser preparados. No eran reglas arbitrarias, eran instrucciones de un padre amoroso que sabía exactamente cómo funcionaba el cuerpo que él había creado y qué tipo de alimentación permitiría a su pueblo mantener la máxima salud física y espiritual. Billy Graham entendía que en estos tiempos modernos muchas de las carnes que consumimos están llenas de hormonas artificiales que alteran nuestro equilibrio hormonal natural, antibióticos que destruyen nuestra flora intestinal y químicos que se almacenan en nuestro tejido graso y afectan nuestro sistema nervioso durante años. Cuando consumes carne de animales que fueron criados con hormonas de crecimiento, estás introduciendo en tu cuerpo hormonas sintéticas que interfieren con tu producción natural de hormonas. Esto afecta tu estado de ánimo, tu nivel de energía, tu capacidad de concentración, tu estabilidad emocional. Como decía Billy Graham, Dios nos creó con un equilibrio hormonal perfecto, y cuando introducimos hormonas artificiales en nuestro sistema, estamos interfiriendo con el diseño divino. Los antibióticos que se usan masivamente en la industria ganadera destruyen las bacterias beneficiosas en tu intestino, que son responsables de producir muchos de los neurotransmisores que afectan tu estado de ánimo y tu capacidad de experimentar gozo y paz. La ciencia moderna ha demostrado que hay una conexión directa entre la salud de tu intestino y tu salud mental y emocional. Daniel y sus amigos se propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, que incluía carnes que habían sido preparadas de maneras que ellos sabían que no honraban a Dios. Al final de los 10 días de comer solo vegetales y agua, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de todos los muchachos que comían de la ración de la comida del rey. No solo estaban más saludables físicamente, sino que Dios les dio sabiduría e inteligencia superiores a todos los magos y astrólogos del reino. Billy Graham predicó durante décadas que hay una conexión directa entre la obediencia a Dios en las cosas pequeñas y la bendición de Dios en las cosas grandes. Cuando eres fiel en cuidar tu templo de la manera que honra a Dios, Él te bendice con mayor claridad mental, mayor discernimiento espiritual, mayor sensibilidad a su voz. Pero aquí está la verdad que el diablo no quiere que entiendas. Estos 3 alimentos no solo están afectando tu salud física, están siendo usados estratégicamente por el enemigo para mantener al pueblo de Dios en un estado de confusión espiritual, letargo mental y desconexión emocional que les impide caminar en la plenitud del poder y la autoridad que Dios les ha dado. El diablo quiere que pienses que tu alimentación no tiene nada que ver con tu vida espiritual, pero Billy Graham nos enseñó la verdad. Todo en la vida del creyente está conectado. Tu alimentación afecta tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo afecta tu vida de oración. Tu vida de oración afecta tu capacidad de escuchar la voz de Dios. Tu capacidad de escuchar la voz de Dios afecta tu obediencia. Tu obediencia afecta las bendiciones que Dios puede derramar sobre tu vida. Pero la palabra de Dios declara, como Billy Graham proclamaba sin temor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No tienes que seguir siendo esclavo de antojos que te mantienen en un ciclo de adicción y confusión.
No tienes que seguir experimentando esos altibajos emocionales que te roban el gozo y la paz que Cristo murió para darte. Como Billy Graham solía decir, Dios nunca llega tarde, pero rara vez llega temprano. Este mensaje está llegando a tu vida en el momento exacto, cuando Dios quiere libertarte de estas cadenas invisibles que han estado limitando tu potencial espiritual. Este es tu momento de Kairos, tu momento de tiempo divino para tomar una decisión que cambiará no solo tu salud física, sino tu capacidad de ser usado poderosamente por Dios. Fuiste escogido para algo más grande que vivir esclavizado a antojos carnales. Eres separado para llevar la gloria de Dios en un templo que funcione en óptimas condiciones. Cargas la unción del Altísimo, pero esa unción necesita un vaso limpio, purificado, libre de todo lo que interfiere con el fluir del Espíritu Santo. Los escogidos no viven para la comodidad, viven para la causa. Billy Graham lo demostró con su vida. Eligió la disciplina por encima de la comodidad. Eligió la obediencia por encima de la conveniencia. Eligió honrar a Dios con su templo por encima de satisfacer cada antojo que su carne experimentaba. No fuiste llamado para ser como todos los demás, comiendo lo mismo que come la multitud, sin pensar en cómo esos alimentos afectan tu capacidad de ser sensible a la voz de Dios. Billy Graham era diferente, y por eso Dios lo usó para tocar millones de vidas alrededor del mundo. Tú también eres diferente, y es tiempo de que comiences a vivir como el vaso escogido que Dios te llamó a ser. Como decía Billy Graham, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero ese plan requiere que seas libre de todo lo que te mantiene atado a patrones de pensamiento confusos, estados de ánimo inestables y una falta de energía y claridad mental que te impide responder inmediatamente cuando Dios te llama. No estás olvidado, eres conocido por el Altísimo. Él sabe exactamente qué alimentos has estado consumiendo, que han estado creando esa neblina espiritual en tu vida. No estás abandonado, estás separado para algo grande, y parte de esa separación incluye separarte de los mismos alimentos que consume la multitud, para que puedas caminar en un nivel de sensibilidad espiritual que la multitud no experimenta. No llegas tarde, estás en el tiempo perfecto de Dios. Billy Graham lo predicó durante décadas. Dios te conoce por nombre, y este puede ser el momento de tu gran liberación. Él ha estado preparando tu corazón para recibir esta palabra que cambiará tu manera de ver tu alimentación para siempre. Si realmente estás escuchando, verdaderamente abierto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida a través de esta revelación, vas a sentir algo moviéndose en tu espíritu ahora mismo. Vas a sentir esa convicción santa que viene cuando Dios está hablando directamente a una situación específica en tu vida. Es hora de despertar, de romper las cadenas invisibles que te han mantenido en un ciclo de confusión y letargo espiritual. Como Billy Graham lo predicaba con lágrimas en los ojos. No puedes seguir viviendo por debajo del nivel de vida que Cristo murió para darte. Tu templo fue diseñado para funcionar en óptimas condiciones, para ser la casa de oración que debe ser, para ser el vaso de honra que Dios pueda usar para su gloria. Hoy es el momento de decidir quién gobierna tu vida, si tus antojos carnales o si el Espíritu de Dios. Hoy es el momento de decidir si vas a seguir siendo parte de la multitud que come sin pensar en las consecuencias espirituales, o si vas a unirte al grupo selecto de creyentes que entienden que cada decisión que toman, incluyendo lo que comen, es una oportunidad de honrar a Dios o de deshonrarlo. Billy Graham predicó durante 60 años que hay consecuencias eternas para las decisiones que tomamos en esta vida. No solo las decisiones grandes y obviamente espirituales, sino también las decisiones diarias, rutinarias,
que parecen pequeñas, pero que en realidad están determinando el nivel de intimidad que podemos experimentar con Dios. No dejes pasar otro día sin reconocer que Dios te está llamando a un nivel más alto de disciplina, de libertad, de sensibilidad espiritual. Billy Graham diría: este puede ser tu momento de responder al llamado de Dios en tu vida. Este puede ser el momento en que decides que vas a honrar a Dios no solo con tus labios, sino con cada decisión que tomas, incluyendo lo que comes. Cuando finalmente comprendas que tu alimentación es parte integral de tu caminar con Dios, que no es un área neutral, sino un área donde puedes glorificar a Dios o deshonrarlo, toda tu postura cambia. Dejas de ver la disciplina alimentaria como una restricción y empiezas a verla como una manera de adorar a Dios con tu vida entera. Es exactamente ahí donde comienza la verdadera victoria. Cuando entiendes que cada vez que rechazas el azúcar refinada, estás declarando que el Espíritu de Dios tiene más autoridad en tu vida que tus antojos carnales. Cada vez que eliges un alimento natural en lugar de un alimento procesado, estás honrando el diseño perfecto que Dios creó para tu cuerpo. Cada vez que eliges carne limpia en lugar de carne llena de químicos, estás tratando tu templo con el respeto que merece la casa del Espíritu Santo. Como Billy Graham proclamaba con autoridad, el Calvario cubre todo. Cristo murió no solo para salvarte del infierno, sino para salvarte de toda esclavitud que te impida vivir en la plenitud de lo que Él compró para ti. Eso incluye la esclavitud a alimentos que mantienen tu templo en un estado de confusión y letargo que no glorifica a Dios. Esta es la hora de tu liberación. Como en las grandes cruzadas, donde miles de personas respondían al llamado de Dios y salían completamente transformadas. Esta es tu oportunidad de levantarte de la multitud y declarar que vas a honrar a Dios con cada área de tu vida, incluyendo lo que comes. No fuiste hecho para un amor común por la comida. Fuiste creado para una relación con la alimentación que lleve gloria a Dios, que mantenga tu templo en óptimas condiciones para ser usado poderosamente por el Espíritu Santo. No fuiste diseñado para ser esclavo de antojos que te controlan, sino para ser libre, para responder inmediatamente cuando Dios te llama a orar, a ayunar, a ministrar, a estar disponible para su obra. Cuando una persona que ha sido refinada en la disciplina alimentaria se levanta con el respaldo del cielo, hay una autoridad espiritual que la acompaña que es inconfundible. Hay una claridad mental, una estabilidad emocional, una sensibilidad espiritual que permite que el Espíritu Santo fluya a través de esa persona de maneras extraordinarias. Como Billy Graham solía decir al final de cada cruzada, ven tal como estás, pero no te quedes tal como estás. Dios te recibe exactamente como eres ahora, con todos los hábitos alimentarios que has formado, con todas las adicciones que has desarrollado, con toda la confusión que has experimentado. Pero Él te ama demasiado como para dejarte así. El Dios que respaldó a Billy Graham durante 60 años de ministerio, que le dio la fortaleza física y mental para predicar ante multitudes hasta los 95 años de edad, que le permitió mantener una claridad espiritual extraordinaria hasta el final de su vida, es el mismo Dios que está contigo ahora. Él quiere darte esa misma fortaleza, esa misma claridad, esa misma capacidad de ser usado poderosamente para su reino. Pero requiere una decisión. Requiere que tomes autoridad sobre tus apetitos carnales y declares que el Espíritu de Dios va a gobernar no solo tu vida de oración, no solo tu vida de adoración, sino también tu vida alimentaria. Requiere que entiendas que cada comida es una oportunidad de honrar a Dios o de deshonrarlo,
Como Billy Graham proclamaba con lágrimas de compasión, Dios está esperando que tomes esta decisión. Él ya preparó todo lo que necesitas para ser libre de estas cadenas alimentarias que te han mantenido en confusión espiritual. Pero Él no va a forzarte. La decisión es tuya. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso significa que tienes el poder, a través del Espíritu Santo que vive en ti, de vencer cualquier antojo, cualquier adicción, cualquier patrón alimentario que esté interfiriendo con tu capacidad de caminar en la plenitud de lo que Cristo compró para ti. Este es tu momento, este es tu tiempo de Kairos, tu momento de tiempo divino para levantarte y declarar que vas a honrar a Dios con tu templo de la manera que Él merece. No mañana, no la próxima semana, no después de las fiestas. Ahora. Como Billy Graham decía, la Biblia dice, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Esa salvación incluye ser salvado de todo lo que te impide vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Imagínate despertando mañana con una claridad mental que no has experimentado en años. Imagínate orando con una concentración y una sensibilidad espiritual que te permite escuchar la voz de Dios con una nitidez que te sorprende. Imagínate teniendo la energía y la estabilidad emocional para responder inmediatamente cuando Dios te llama a hacer algo para su reino. Esa no es una fantasía. Esa es la realidad que Dios quiere para cada uno de sus hijos, que entiende que su templo fue diseñado para funcionar en óptimas condiciones cuando es alimentado de la manera correcta. El camino no va a ser fácil los primeros días. Tu carne va a protestar. Vas a tener antojos. Vas a sentir la tentación de volver a los viejos patrones. Pero cada vez que resistas, cada vez que elijas honrar a Dios por encima de satisfacer un antojo carnal, tu espíritu se va a fortalecer y tu sensibilidad espiritual va a aumentar. Como Billy Graham enseñaba, la disciplina duele por un momento, pero los resultados duran para la eternidad. Cada día que mantengas tu templo libre de esos tres alimentos que el enemigo usa para controlarte, vas a experimentar un nivel de libertad, claridad y sensibilidad espiritual que va a transformar no solo tu vida personal, sino tu capacidad de ser usado por Dios para tocar las vidas de otros. Dios está levantando una generación de creyentes que entienden que la guerra espiritual se libra en cada área de la vida, incluyendo lo que comen. Creyentes que no están dispuestos a permitir que el enemigo use algo tan básico como su alimentación diaria para robarles la claridad espiritual que necesitan para cumplir con el propósito para el cual fueron creados. No permitas que otro día pase sin tomar esta decisión que cambiará tu vida para siempre, como Billy Graham predicó durante décadas. Dios te está llamando ahora. Él ya preparó todo lo que necesitas para ser libre, pero la decisión es tuya. Levántate, Hijo de Dios, hija del Altísimo. Toma autoridad sobre tus apetitos carnales. Declara que tu templo va a ser tratado con el respeto y la disciplina que merece la casa del Espíritu Santo. Y prepárate para experimentar un nivel de intimidad con Dios, de claridad espiritual, de poder y autoridad en el reino que va a sorprenderte y va a glorificar a Dios de maneras que nunca imaginaste posibles. El Señor que libró a Daniel de los leones, que dio sabiduría sobrenatural a José en Egipto, que usó a Billy Graham para tocar millones de vidas alrededor del mundo, es el mismo Señor que quiere hacer algo extraordinario a través de tu vida. Pero requiere un vaso limpio, disciplinado, libre de todo lo que interfiere con el fluir del Espíritu Santo. Este es tu momento. Esta es tu hora de liberación. Como Billy Graham,